Hola a todos, gracias por participar en este seminario donde hablaremos de la gestión de riesgos en proyectos. Para mí es un gusto tenerlos a ustedes aquí y pues por supuesto vamos a presentar una gran cantidad de cosas que tenemos disponibles en este momento respecto a la gestión de los riesgos en los proyectos. Y quisiera contarles también por qué es importante por qué es importante tener esta visión diferente de lo que estamos haciendo con nuestros proyectos, porque la mayoría de proyectos fallan debido a la falta de una gestión apropiada de proyectos o porque los directivos o los stakeholders no le prestan la atención suficiente a este punto tan importante. Además, quiero contarles otra cosa. Cuando nosotros tenemos una gestión adecuada de proyectos, pero no tenemos la conexión con el sistema de comunicación o con las comunicaciones del proyecto, es muy complicado que nosotros podamos tener un resultado satisfactorio. Hay una concepción errónea en la cual los gerentes de proyecto o los directores de programa deben gestionar toda la gran cantidad de cosas que hay dentro de los proyectos. Y esto conlleva un problema, a que el gerente de proyecto está preocupado por la parte financiera, está preocupado por el avance del proyecto, está preocupado por la diferente interacción con las personas del cliente y de su corporación al interno, que muchas veces se hace un assessment apropiado de los proyectos cuando estamos en una fase inicial, pero en la medida que van continuando estas actividades, pues básicamente no se tiene, ¿no?, un seguimiento apropiado. Y hay una razón fundamental en esto, es que hay una importante cantidad de actividades que los gerentes de proyecto deben ejecutar. Y pues por supuesto, cuando se hace la fase inicial, todo el mundo está enfocado en generar la documentación, en generar todos los planes, en generar todo esto. Y he visto unos planes de gestión de proyecto espectaculares, pero pasados unos meses o pasadas unas fases del proyecto, se revisa qué está sucediendo ahí y pues básicamente lo que tenemos es que no hay una conexión con lo que se planteó inicialmente. Nosotros podemos decir que una gestión inapropiada de los riesgos en los proyectos nos puede generar un fracaso o simplemente nos puede mostrar un pequeño elefante o un pequeño monstruo que estuvo escondido ahí, que tal vez no se verificó inicialmente y por supuesto luego vamos a tener una gran cantidad de problemas. En nuestra firma de consultoría tenemos varias actividades y servicios relacionados con el manejo de riesgos en los proyectos. Estas actividades están disponibles en cursos, tenemos seminarios como este que estamos dictando, tenemos asesorías, tenemos validaciones y también tenemos consultorías respecto a la creación de oficinas de gestión de proyectos, porque la PMO es muy importante y en algunos casos, por temas internos, financieros u otra cantidad de problemas u otra cantidad de situaciones, las PMO se crean asociadas a una de las direcciones o a uno de los entes de la compañía. Y pues muchas veces la PMO termina siendo una oficina de reporte de proyectos. Básicamente, nosotros hemos encontrado varios inconvenientes en esta situación donde el director de la PMO no tiene la autoridad suficiente para gestionar los proyectos, donde el jefe que reporta todos los incidentes o todo lo que sucede en la PMO no tiene la autoridad dentro de los stakeholders y básicamente lo que ven es una oficina de reportes. Entonces, por eso es muy importante este tipo de asesorías o este tipo de assessment. También revisamos el estado de madurez de las oficinas de proyectos y el estado de madurez de los proyectos en sí. No ejecutamos proyectos porque es una labor diferente y
Básicamente nosotros lo que hacemos es mirar desde arriba, revisamos cuál es el estado, mostramos nuestras recomendaciones y les decimos a las personas, miren, cuando usted contrató esa consultoría, usted tenía estas dudas, ahora yo le muestro estos resultados, estas son las observaciones y estas son las recomendaciones. Y dentro del paquete de asesoría, lo que se tiene es una verificación a 3, 6 o 9 meses, dependiendo del tamaño del proyecto. En 9 meses, 6 o 3 meses, se revisa de nuevo y se les dice, oiga, yo a ustedes le entregué una serie de recomendaciones, le entregué una serie de encuentros que vi con mi revisión, pero usted los ejecutó o no los ejecutó. Ese es en teoría lo que sucede. Y esta parte del servicio post entrega del reporte es muy importante porque yo he visto muchas asesorías que se entregan y a los 2 años las desempolvan y alguien dice, oiga, cuando se hizo esta asesoría, en la primera fase del proyecto se encontraron 4 causales principales de terminación del proyecto y desafortunadamente el proyecto se terminó con 2 de ellas. Entonces, si alguien contrató una asesoría, pues la idea es que se termine de ejecutar. Vamos a pasar rápidamente a nuestro seminario y a nuestro tema de hoy. Los riesgos son situaciones que podrían o no podrían ocurrir respecto a un cambio en los planes del proyecto. Y básicamente lo que tenemos son una cantidad de situaciones que se pueden prever antes de la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, en la construcción de carreteras, si alguien sabe que en una zona hay un problema de inestabilidad geológica y en esa zona, siempre que se construye una carretera, cuando hay época de lluvias, hablemos dependiendo de la zona del planeta, pero hablemos entre marzo y mayo, siempre hay derrumbes y hay deslizamientos, pues eso es un riesgo que ocurra y ya se podrá tener dependiendo de la experiencia y de los costos incurridos anteriormente, cuánto podría costar solucionar ese riesgo o mitigarlo. Pero hay otro tipo de riesgos que no son conocidos, que tal vez ocurran, pero nosotros tenemos que revisar con expertos si se hace la provisión para ese tipo de riesgos. Supongamos que hubo un terremoto y reconstruir toda la ejecución de un centro de cómputo o toda la ejecución de una obra civil o la ejecución de un viaducto costaría X cantidad de dinero. Al inicio del proyecto, ¿alguien estaría dispuesto a tener una provisión del 30, 40, 50%, porque es más o menos el estimado que se tiene para ese tipo de costos respecto a un riesgo que tal vez ocurra? Ese es el otro extremo. Entonces, cuando nosotros tenemos un riesgo que es catastrófico o como se dice en inglés, de fuerza de Dios, básicamente lo que se hace es aceptarlo y para eso se tienen ciertas pólizas, pero no vamos a tomar una gran cantidad del presupuesto y esperar que algo catastrófico ocurra. Esos son los dos extremos de las situaciones que tenemos cuando se hace una previsión o se hace una asesoría respecto a lo que podría suceder dentro de la ejecución de un proyecto con los riesgos. Entonces, ahora yo quiero compartirles a ustedes la presentación que tengo para el día de hoy y quiero que vamos pasando por ella y revisemos qué tenemos nosotros aquí respecto a lo que nos atañe con la gestión de los riesgos. Entonces, déjenme compartir la pantalla, por favor. Entonces, ok. Aquí tenemos nuestra presentación. Bueno, básicamente es algo de lo que he hecho en mi vida corporativa y, y donde se está transmitiendo. También, como esta es una marca propia, ustedes en nuestra web y nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información referente a lo que hacemos, a temas de desarrollo de carrera, los foros que realizamos cada 2 semanas y todo esto. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide.
Vamos a mirar qué es la diferencia entre oportunidad y amenaza. Una oportunidad es una condición favorable al proyecto y una amenaza es una condición desfavorable al proyecto. ¿Por qué se plantean estas dos visiones aquí? Porque cuando nosotros planeamos un proyecto, nosotros esperamos que se ejecute un alcance definido en un tiempo con un costo definido, ¿sí? Y hablemos un poco de las oportunidades. Supongamos que el proyecto va bastante bien, que se había planeado para 6 meses, el proyecto está planeado y está on track, o sea que vamos a tiempo para entregarlo en los 6 meses. Pero ¿qué sucede? En el mes 4 encontramos que hay una situación que no se verificó por nuestro cliente o por la persona que está ejecutando el proyecto inicialmente y es necesario hacerla. No es un error, no es un problema, es una necesidad. Bueno, si lo miramos, no es un problema del lado nuestro, ¿sí? Es un problema de quien no verificó antes. Entonces, ¿qué sucede? Es una oportunidad, una condición favorable y en la cual un proyecto que podría durar 6 meses se puede extender a 8, a 10 o a un año y con el subsecuente incremento de margen y de ingresos para la compañía. Espectacular, pero se debe registrar. Ese es el mensaje importante con respecto a las oportunidades. Se pueden registrar como ventas adicionales, se puede registrar como una fase adicional. Muchas compañías dentro de sus modelos de madurez, cuando encuentran estas situaciones, ellos lo que hacen es que concluyen el proyecto inicial dentro del alcance, con el tiempo y el presupuesto que se tenía, y lo que hacen es que arrancan un nuevo proyecto. O sea, la oportunidad que surgió cuando nosotros encontramos este problema genera un nuevo proyecto aquí. Y fue un cambio de alcance, no hay problema. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros tenemos una amenaza, es una condición desfavorable al proyecto. Supongamos el mismo proyecto de 6 meses. Cuando nosotros tenemos el proyecto de 6 meses y en el mes 4 nosotros nos damos cuenta que en un proyecto de oil and gas, o sea, de petróleos, nos damos cuenta que se planeó el proyecto con cierto tipo de tubería, con unas especificaciones particulares, pero vamos a mezclar otro problema aquí. Hay un tema de inestabilidad geológica y la tubería que nosotros propusimos inicialmente para ese tramo no nos sirve. Entonces, esta condición desfavorable hace que el costo del proyecto cambie y posiblemente cambie el tiempo o la duración del proyecto. ¿Y por qué? Porque básicamente cuando nosotros tenemos estas situaciones, lo que sucede es que debemos comprar material, debemos esperar tiempos de importación dependiendo del país o dependiendo de las condiciones en que se encuentren. Debemos también cambiar diseños, tal vez cambiar temas operativos, porque generalmente los proyectos, excepto que sean en una hoja en blanco, o sea, un proyecto de cero, los proyectos son expansiones o impactan sistemas que están funcionando en el momento. Todos estos factores se deben tener en cuenta cuando ocurre una amenaza. Entonces, ese es el punto en esta lámina. Diferenciar qué es oportunidad de una amenaza. En la primera tenemos unos ingresos adicionales y en la segunda tenemos una condición desfavorable que afecta el presupuesto, el alcance y el costo posiblemente del proyecto. Vamos a pasar al siguiente punto. Un riesgo es un evento que podría pasar afectando la planeación del proyecto. ¿Por qué nosotros hablamos de podría? Porque hay riesgos que han ocurrido o que se han materializado en el pasado, pero tal vez en las fases siguientes o en los proyectos siguientes no sucedieron. Y me pasó a mí hace muchos años. Estábamos ejecutando un proyecto en el Caribe cuando se hizo una previsión importante respecto a el reforzamiento de unas torres de telecomunicaciones por unos temas de huracanes. Lo que hizo la persona que hizo esta previsión
fue decir, oiga, vamos a dejar un X porcentaje del proyecto para hacer un reforzamiento de las torres. Pero cuando nosotros hicimos el proceso de compra y todo lo demás, básicamente lo que nos informó el proveedor fue que ese tipo de material y lo que estaba llegando ahí ya venía de fábrica con ese eh, refuerzo que se requería. Entonces, el material y el costo que se planeó para ese riesgo, pues no se ejecutó. Entonces, por esto es importante. Cuando nosotros hacemos una valoración de riesgos, es importante la experiencia, es importante el seguimiento de lo que sucedió en el pasado. Vamos al siguiente punto. Y quiero detenerme un poco aquí porque el gerente de riesgos es muy importante en los proyectos. En los proyectos pequeños, el gerente general del proyecto o el project manager cubre este rol. Si las actividades no son muchas, lo hace, pero cuando hay un proyecto muy grande, se sugiere y es altamente recomendado tener un gerente de riesgos, quien es responsable del registro, del seguimiento, del control y la comunicación de los riesgos en el proyecto o en el programa. Recuerden que inicialmente nosotros hablábamos de una buena planeación de riesgos y un buen registro de riesgos al inicio del proyecto. Pero ¿qué pasa? El seguimiento, el control y la comunicación algunas veces se pierden en la mitad y nosotros terminamos con un proyecto con problemas que pudieron preverse y con unos sponsor o con unos patrocinadores del proyecto bastante molestos porque recuerden que siempre la responsabilidad última o la accountability cae sobre el gerente del proyecto. Si nosotros no tenemos un correcto registro, seguimiento, control y comunicación de los riesgos, está complicada la situación. Entonces, les recomiendo altamente que revisen este punto, ¿sí? Muchas veces no hay presupuesto, muchas veces yo he visto directores de programa que ellos mismos trabajan en esta parte, pero además de eso, ellos están haciendo reportes financieros, están haciendo comunicación a los directivos de las compañías, están revisando los planes generales, están revisando planes específicos, algunos van mucho más allá a revisar detalles de entrega que podría verse como micromanagement o gestión muy al menudeo que no pasa generalmente, pero cuando hay problemas hay que revisar las cosas. Entonces, muy importante quién toma este rol y muy importante el tema de la conexión directa con el plan de comunicación del proyecto. Eso es completamente relevante e importante. Si nosotros no conectamos directamente lo que sucede con el plan de comunicación, pues básicamente hay un registro de riesgos en un lado y por otra parte lo que tenemos es una matriz y un modelo bonito y tal vez unos buenos documentos que nadie va a leer. Pasemos al siguiente slide. Tenemos los riesgos más comunes del proyecto. Entonces tenemos los riesgos de costos, de planeación y de desempeño. Los riesgos de costos son los que más le preocupan generalmente a primera vista a los patrocinadores del proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes pusieron el dinero para ejecutar el proyecto. Pero ¿qué pasa? Los riesgos de planeación están relacionados a los atrasos que puedan ocurrir con el proyecto. Si estos riesgos no se calculan y no se verifican y no se siguen concretamente, va a afectar directamente los costos. Y los riesgos de desempeño son los riesgos de calidad, son los riesgos que implican cambios en lo que está sucediendo dentro del proyecto que finalmente van a ser costos. Este es un modelo grande de lo que tenemos aquí, pero también hay otros
tipos de riesgos que generalmente se adoptan en la mayoría de proyectos. También hay otros tipos de riesgos en unos proyectos muy específicos de farmacéuticas o de hotelería y turismo que no los vamos a mirar aquí. Estos son los generales. Riesgos de gobierno. Y vamos a pasar por cada uno de ellos. Los riesgos de gobierno están relacionados a cómo se está manejando el, el estado y la situación del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos visibilidad completa de lo que está pasando en ese momento. Si nosotros no tenemos visibilidad de lo que sucede, si las personas que están ahí gerenciando el proyecto no tienen un buen gobierno de este, no tienen una comunicación directa y transparente hacia el cliente que está recibiendo el proyecto y hacia los proveedores o los sponsors internos, hay un mal gobierno del proyecto y este tema se debe verificar. Muchas veces este tipo de riesgos no se toman en cuenta cuando se hace la planeación o la verificación. ¿Y por qué hay riesgos de gobierno? No solamente el project manager o el director de programa es el que está fallando. Quienes están fallando en ese momento también pueden ser los patrocinadores, puede ser el cliente que no está respondiendo a tiempo o que no está ejecutando las tareas que debe cumplir de acuerdo a los compromisos iniciales. Porque recuerden una cosa muy importante. Cuando se ejecuta un proyecto, no solamente es la organización que entrega el proyecto la que debe cumplir actividades, es la organización que recibe la que también debe verificar. Y en muchos de estos casos, esos temas se rompen y básicamente tenemos estas situaciones. Hay problemas también donde los patrocinadores no querían el proyecto, pero pues se hizo una votación y por mayoría se cumplió y estos patrocinadores o sponsor terminan siendo un riesgo muy alto en el proyecto, tal vez para temas de firmas, para temas de desembolsos o para temas de aprobaciones. No quiere decir que no lo hagan, pero si ustedes tienen un plan que está muy ajustado a este momento, ustedes podrían tener un atraso simplemente porque alguien no quiso aceptar un entregable o porque alguien no quiso desembolsar un dinero que ustedes necesitaban para comprar ciertos implementos. Eso es el tema de gobierno. Los temas de estrategia, bueno, la estrategia es bastante interesante y no voy a tomar mucho tiempo aquí. La estrategia se refiere a cuál es el plan general del proyecto y si el proyecto va a cumplir las expectativas de las dos compañías. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos ejecutando un proyecto y el proyecto va a consumir una buena cantidad de recursos, pero al final no va a ser útil, pues básicamente la estrategia inicial no está alineada con la estrategia de las dos compañías y la recomendación es cancelar el proyecto. Tenía un muy buen amigo en Asia. Cuando me encontré con él, estuvimos hablando de qué pasaba y por qué el proyecto tenía tantos problemas. Básicamente el proyecto tenía 3 años de estarse ejecutando, ya que era 2007, 8 y 9. Cuando hablamos con él en el 2009, lo que dijeron fue que los cambios tecnológicos habían sido tan grandes y la necesidad en ese momento no era la esperada, así que el proyecto no estaba alineado con la estrategia y esos cambios tecnológicos no se consideraron inicialmente en la matriz de riesgos. Problemas de operación, ¿sí? Hay temas tecnológicos, hay temas en diferentes industrias que afectan la ejecución del proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos de cementeras o de canteras, ejecutar un proyecto en estas industrias es un poco complicado porque la operación de estas compañías o de estas industrias no puede parar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ejecutar el proyecto, va a llegar un momento que nos dicen, oiga, qué pena, yo a usted no le puedo apagar la caldera porque la caldera está prendida 7 por 24 durante 3 semanas, 4 semanas. Entonces, tal vez ese tiempo
no lo calculó o no lo sabía el gerente de proyectos en su momento y no se tuvo en cuenta como un riesgo inicial. Los riesgos de mercado. El mercado es muy volátil, especialmente en los sectores cambiantes, por ejemplo, temas financieros y temas de tecnología. Y está muy relacionado a lo que yo les mencionaba hace un momento con la estrategia. Si el mercado no requiere una solución de esas, pues básicamente es complicado. Nosotros también lo hemos visto en unos temas de carreteras y de obras civiles, donde se planea ejecutar una obra supremamente grande en áreas donde no se necesita, pero tal vez atrás de eso hay un patrocinador o un interés especial por favorecer una región, favorecer una propiedad, cosas de estas. Los riesgos legales. En en el curso de gestión de gestión de proyectos con relación a la teoría del caso, hay un caso bastante interesante que nosotros discutimos respecto a los riesgos legales. ¿Por qué? Porque muchas veces los temas forestales, los temas de gobierno, no se tienen en cuenta en este tipo de implementaciones. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un proyecto y, por ejemplo, hay un tema de telecomunicaciones, hay un tema de carreteras o hay un tema de oil and gas que debe pasar por una zona protegida, hay situaciones de licencias que se deben considerar y muchas veces esas licencias tardan una buena cantidad de tiempo. Y finalmente los riesgos externos, ¿sí? Eh, Cuando estaba en Haití, estaba yo gerenciando un proyecto y fue muy interesante porque llegaron unas cajas con unas antenas y unos equipos. Estaba hablando con un muy buen amigo en ese momento y él me dijo, Cayo, mira, la caja está entera. Es una caja de embalaje de un equipo de telecomunicaciones. Por alguna razón, en algún momento del transporte, la caja se cayó y todo el equipo que estaba adentro quedó comprimido. Un daño total. Pero entonces, ¿qué sucede? Nadie podía prever eso. Es un riesgo externo que debemos considerarlo y debemos revisarlo. Y en el caso de este riesgo, nadie consideró que en ese país importar, gestionar la traída y todas estas cosas implicaba una gran cantidad de situaciones y esfuerzos a un momento tal que en 2006, si mal no recuerdo, se llevó un Antonov fleteado desde Europa con unos contenedores. Ese tipo de situaciones llega uno a solucionar de emergencia riesgos externos en los proyectos. Entonces, hablemos un poco de las respuestas. Hay cuatro tipos de respuestas básicas a los riesgos. Los riesgos los podemos evitar, los podemos transferir, los podemos mitigar o los podemos aceptar. ¿Sí? Demos un ejemplo básico de cada uno y hablemos un poco de evitar los riesgos. ¿Por qué nosotros evitaríamos un riesgo? Por ejemplo, con un tema de una licencia ambiental. Si nosotros sabemos que se requiere una licencia ambiental y la licencia ambiental requiere un proceso de papeleo de 6, 12 meses, pero ya hay una licencia ambiental más amplia que podría utilizarse para lo que se tiene, evitamos ese riesgo y acabado el riesgo. ¿Sí? No vamos a esperar con un proyecto parados 3, 6, 12 meses esperando que nos den una licencia. Transferir el riesgo. Este es el caso más común cuando tenemos seguros. Si nosotros tenemos un seguro contra eventualidades en las situaciones que nos ocurren en los proyectos, pues básicamente si hay un terremoto, o sea un caso de fuerza mayor, si se hundió un barco o una situación de estas, la compañía de seguros es la encargada de suplir esos costos. No vamos a restituir el tiempo, no vamos a cambiar el tiempo que se atrasa, pero sí estos costos cuando son muy grandes, las compañías de seguros nos cubren.
Entonces nosotros transferimos el riesgo a las compañías de seguros. Mitigar el riesgo. Mitigar el riesgo es cuando ya ocurrió, nosotros lo planeamos, sabemos que va a ocurrir y cuando ocurre el riesgo simplemente decimos, oiga, nosotros necesitamos incrementar la cantidad de bulldozer para una carretera en época de lluvias. Entonces llovió y simplemente teníamos en una obra civil 20 bulldozer, se ponen 25 o 30 bulldozer en total, o sea, 5 o 10 más de los que teníamos antes para completar las tareas. Eso nos cuesta un dinero, pero mitigamos el riesgo y no impactamos el desarrollo completo del proyecto. Y vamos al último, vamos a aceptar. ¿Qué sucede cuando ocurre un riesgo muy complicado? Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. El ejemplo del terremoto. Si nosotros estamos ejecutando un proyecto y ocurre un terremoto, pero nosotros no tenemos un seguro contra terremoto porque un seguro podría ser caro y no ocurre generalmente. Entonces alguien decidió, oiga, no vamos a tener un seguro en este momento y básicamente lo que vamos, lo que vamos a tener es simplemente si ocurre el terremoto, pues qué pena, se perdió el dinero. Eso es aceptarlo. Vamos a ver que sucede el evento y una vez que suceda, pues bueno, qué pena, pero pues no podemos hacer otra cosa. Entonces, estas son las 4 respuestas básicas a lo que tenemos en los riesgos. Vamos a ver la respuesta a las oportunidades. Las oportunidades son las situaciones positivas que nos ocurren en los proyectos. Una oportunidad nueva la podemos explotar, ¿sí? Es lo que yo les comentaba, vamos a generar una nueva fase y vamos a crear un nuevo ingreso, las vamos a mejorar. Es muy interesante porque hay algunos analistas especializados en revisar las oportunidades, porque no es muy común que ocurra esto. Voy a ser sincero con ustedes, los proyectos son maduros, excepto que sea una tecnología nueva o excepto que sea una industria muy particular. Generalmente los riesgos y todo tienen un ancho de banda, un área donde se mueven y de ahí generalmente no salen, porque las compañías no van a invertir más dinero del que planearon. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros encontramos estas oportunidades, es como encontrar la punta de un iceberg. Si alguien encuentra una situación de estas, lo más seguro es que diga, wow, vamos aquí y hay mucho más porque encontramos solamente una puntica que nos está mostrando que hay una situación. Pero más allá de esto, es complicado porque hay una gran cantidad de situaciones que podríamos tener. Y la otra situación es compartir. ¿Por qué compartir? Porque si nosotros estamos ejecutando un proyecto, somos especialistas, hablemos otra vez, tal vez ustedes me dirán que estoy hablando de las mismas situaciones o del mismo tipo de industrias, pero supongamos que hay una obra de telecomunicaciones y surge la oportunidad de un acceso a una localidad remota, pero nosotros no somos especialistas en obras civiles. Entonces nosotros compartimos la oportunidad con una empresa o con un consorcio que sea especialista en esto. Entonces, ese sería el otro tipo de respuesta. Compartir una situación de estas para que otro lo ejecute. Entonces, eh, esta es la situación que tenemos cuando hay oportunidades nuevas. Explotar, mejorar o compartir. Vamos a hablar del registro de riesgos. Si nosotros hablamos del registro de riesgos y nosotros encontramos que este registro de riesgos es la situación más externa que nosotros podemos tener para manejar todo lo que sucede respecto a los riesgos del proyecto. Muchos
gerentes de proyecto y muchos directores desafortunadamente ven el registro de riesgos como una situación post-mortem. Algo como, oiga, esperemos que pase, o, no, ya pasó, y si ya pasó, pues bueno, lo guardamos y no nos volverá a pasar. Desafortunadamente, quien no aprende las lecciones está condenado a repetirlas por siempre. El registro de riesgos es muy importante, pero también es importante que nosotros revisemos antes de arrancar un proyecto qué sucedió en los proyectos anteriores y no convirtamos esto en una memoria viva. Es muy importante la experiencia de las personas. Uno de estos individuos que está involucrado en exploración de plataformas petroleras que lleva 15, 20, 30 años en eso, o una persona que está expuesta a cierto tipo de condiciones, por ejemplo, en la industria marítima, en la industria de transporte, es muy valioso para la identificación de riesgos. Pero nosotros no debemos confiar solamente en eso. Debemos tener un registro de riesgos y es un documento, como dice la lámina, que es una aplicación o un repositorio usado para registrar los detalles pertinentes al manejo de los riesgos. ¿Por qué hablo de los tres factores aquí muy importantes? Un documento, cuando el proyecto no es muy grande, tenemos un registro de riesgos que nos ayuda a mejorar o a mantener una línea de lo que sucede. Una aplicación, tenemos apps para todo ahora y en algunos casos en minas, especialmente en Australia y en Sudamérica, se usan aplicaciones para el registro de riesgos, porque también en el tema de minería, el tema de la situación de seguridad laboral o OHS es muy complicada. Entonces, si nosotros no tenemos un propio registro de riesgos, si alguien va por ahí y se cae una pieza pesada o un carro aplasta, uno de estos camiones aplasta un carro pequeño, los registros que se hacen con las aplicaciones de qué dirección tenía, si tenía las luces, si la persona estaba o no en una zona de seguridad son muy útiles. Entonces, para eso el tema de las aplicaciones. Y un repositorio es un almacén donde guardamos todos los documentos relacionados al registro de riesgos, a la gestión y cómo se cerraron. Vamos a hablar un poco de la estimación de riesgos. La estimación está basada en la experiencia, en los eventos pasados y en el conocimiento de la industria. Perdón. Cuando nosotros tenemos estas estimaciones, es muy importante contar con la experiencia de las personas. Es muy importante revisar los eventos pasados y es muy importante tener conocimiento de la industria. Hay una premisa en la gerencia de proyectos que dice que el gerente de proyectos no debe tener conocimiento específico en el área. Yo estoy 50-50% de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque tú debes conocer la industria. Yo he gerenciado muchos proyectos en telecomunicaciones, pero gerenciar un proyecto de industria forestal, de transporte, de gas, hospitalario, de farmacéutica, tiene sus componentes especializados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a gerenciar este tipo de proyectos y tal vez no tenemos la experiencia necesaria o todo el bagaje técnico anterior, es muy importante apoyarse en expertos, ya sea consultores o arquitectos. Entonces vamos a pasar al siguiente slide, que es la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es una herramienta gráfica usada para registrar la probabilidad contra el impacto de los riesgos en el proyecto. Cuando nosotros tenemos esta herramienta, a nosotros nos ayuda mucho el tema de tener una visibilidad de cuál es la proyección de lo que está sucediendo. Entonces, vamos a hablar primero de la probabilidad. Cuando nosotros tenemos un evento o un riesgo, tenemos una probabilidad baja, moderada o alta que ocurra. ¿Y cuál va a ser el impacto de esto? El impacto va a ser bajo, medio o alto. Entonces, cuando nosotros cruzamos la probabilidad y el impacto, tenemos esta matriz
que está en color verde, naranja y rojo que ustedes ven en este momento, que nos permite visualizar qué sucede con respecto a un riesgo. Vamos a hacer un cruce muy rápido aquí y ya les voy a mostrar algo que les quiero compartir. Es si la probabilidad de un evento es bajo y nosotros tenemos un impacto bajo, vamos a tener un resultado de 1. Es probable que no necesitemos modificar el evento, lo registramos y lo tenemos ahí a espera. Pero si la probabilidad de que ocurra es alta y el impacto es alto, que nos da un 9, es un riesgo que nosotros debemos monitorear constantemente porque seguramente se va a materializar. Este tipo de matrices son muy útiles y yo les voy a mostrar en este momento una herramienta creada manualmente en Excel que les va a servir a ustedes mucho para gestionar los riesgos de su proyecto. Denme un segundo. Entonces vamos a decirle detener aquí. Déjenme ver si yo tengo aquí un momento. Yo cierro esto y quiero compartirles esta matriz. Esta es una matriz que yo preparé hace muchos años. Déjame ver si ya aparece aquí. Esa es una matriz que yo preparé hace muchos años. Ya la estamos viendo en Zoom, sí. Y básicamente lo que nos permite es tener ese cuadro que nosotros estábamos viendo hace un momento, que es la probabilidad baja, moderada o alta. Y ese cuadro nosotros lo sacamos de esta tabla. Y esta tabla tiene muchas columnas. Quiero detenerme un poco aquí y quiero mostrarles un ejemplo, ¿sí? Vamos a mirar un par de cosas nada más, ¿sí? El riesgo, un riesgo, eh, terremoto del proyecto, ¿sí? Aquí creo que me comí una D aquí. Terremoto en la zona del proyecto. Vamos a seleccionar qué categoría pertenece, ¿sí? Esto es un evento externo, diría yo. La probabilidad de que ocurra, muy baja, diría yo que es un 1, pero si ocurre el evento, el impacto es alto. Entonces se nos prende el bombillo amarillo. Nosotros tenemos unas acciones de mitigación, entonces eh, tener plan de contingencia habilitado y les voy a mostrar algo interesante. Valor estimado del impacto. Y aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta algo. Voy a mostrarlo en dólares y voy a poner un valor alto. 2. Nosotros decimos que el valor estimado del impacto es 2 millones de dólares. No les voy a decir el tamaño del proyecto. Pero si nosotros tenemos un valor estimado de la mitigación de 1.800.000 dólares, aquí es un punto decisorio para ustedes. Si la probabilidad es baja o media y la mitigación les está costando cerca de el valor estimado del impacto, aquí ustedes deben verificar, oiga, ¿me sirve o no me sirve? Tal vez mitigar el impacto o hacer una provisión de 1.800.000 dólares no me va a ayudar mucho. En la fecha de control, vamos a decir 09, 09 del 2020. Hoy hicimos el 20, perdón, me puse un 2 adicional. 0909 del 2020. ¿Cuál es la respuesta? Aceptarlo si ocurre un terremoto y
lo vamos a poner en espera, porque no es muy común que ocurra. No me voy a detener haciendo esto, les voy a compartir esta tabla en el chat ahora y pues básicamente les va a ser muy útil, ¿sí? Tenemos 50 casos aquí. Lo que les recomiendo es no modifiquen las tablas que están en gris, las columnas que están en gris, tienen unas fórmulas ahí y otras cosas, pero todo lo que está en blanco lo pueden modificar, ¿sí? Y esto les va a ayudar. Es muy básico, como les decía, hay aplicaciones y repositorios, pero la gestión de los riesgos va a ser mucho más fácil. Si nosotros tenemos un riesgo de 3, por ejemplo, y con otro riesgo de 3, se nos va a prender el bombillo rojo, perdón, y debemos tener esto. Pero la recomendación es muy importante que ustedes tengan control de el seguimiento de estos riesgos. Si nosotros no hacemos eso, pues es una tabla interesante, pero no nos va a ayudar mucho. Entonces, déjenme un momento, déjame ver, yo pongo aquí, em, creo que no puedo ponerles, no puedo ponerles no puedo ponerles este archivo en este momento, pero me esperan y pasados unos minutos lo voy a poner en un link para que ustedes lo puedan bajar. Volvamos, volvamos a nuestro, a nuestra charla. Vamos aquí y quiero compartirles la última parte de lo que estábamos hablando de los riesgos. Si nosotros hablamos de los riesgos, también hay otra cantidad de cosas que nosotros tenemos respecto a el manejo de los proyectos. Y tenemos lo que hablaba hace un momento, un taller de teoría del caso aplicada a la gerencia de proyectos. Son 10 sesiones, muy interesante. Hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer ahí. Hay un seminario y taller sobre la gerencia de riesgos. Nosotros estamos hablando en este seminario de la gerencia de riesgos, pero hay un taller que son 4 sesiones en las cuales nosotros hablamos de la gerencia de riesgos y revisamos lo que sucede ahí. Hay la evaluación de la madurez y estado de proyectos de la Oficina de Gestión de Riesgo de Proyectos de la PMO y también asesoramos la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos. Es muy importante esto que nosotros hacemos porque muchas compañías todavía tienen la duda si requieren o no requieren una PMO y no siempre se necesita. Hay compañías que ejecutan proyectos esporádicamente o con una regularidad no muy alta y pues la inversión de tener una PMO y de tener todos estos recursos y todas estas actividades tal vez no es necesaria. Lo que se requiere es más responsabilidad y más control dentro de los grupos que manejan los proyectos. También quiero invitarlos a un curso de manejo de riesgos de proyectos, ¿sí? El valor de la inversión son 150,000 pesos, son 4 sesiones y los invito a que se inscriban en esta dirección. Perdón, me volví. Los invito a que se inscriban en esta dirección. Básicamente, lo que nosotros queremos es que ustedes tengan una mejor gestión. Aquí hablamos una hora, pero fue muy rápido de todo lo que sucede en los riesgos de los proyectos, pero me gustaría tenerlos 4 horas sentados hablando de casos, hablando de situaciones reales, hablando de qué puede suceder cuando un proyecto tiene tantos problemas o qué podemos hacer nosotros para evitar que esos problemas vengan. Si tienen preguntas, por favor. Un segundo. Entonces, favor compartirlas. ¿Qué otra cosa? Nosotros, bueno, les voy a comentar aquí.
Nosotros tenemos 9 minutos, ya vamos a acabar. Nosotros tenemos una web donde ustedes pueden ver todos los servicios que prestamos. En LinkedIn tenemos una cantidad de documentos. Hemos publicado cerca de 94 artículos de gerencia principalmente y desarrollo de carrera. Los invito a que los revisen. En Facebook tenemos todas las actividades que ejecutamos a diario respecto a esto. En Twitter e Instagram también tenemos tips diarios, tenemos detalles. Los invito a que vean nuestro canal de YouTube, van a tener este video ahí también y los videos de las conferencias que tenemos. Cada 2 semanas, los viernes, tenemos foros donde traemos invitados para discutir diferentes temas. Nuestro próximo foro es el viernes 17 de la próxima semana, 17 de septiembre a las 5 de la tarde y vamos a hablar de ciudades inteligentes. Nosotros aquí también ejecutamos otra cantidad de actividades y queremos contarles que hay una oportunidad enorme de todo lo que se hace respecto a el desarrollo de carrera. ¿Por qué? Porque el desarrollo de carrera nosotros lo tenemos, vamos a ver, inscripción al curso. Nosotros también tenemos una gran cantidad de actividades y otras cosas que ejecutamos y pues es importante que ustedes tengan una visión de qué sucede en sus proyectos, de qué pasa con sus carreras también y los podemos ayudar en eso. Nosotros tenemos una amplia experiencia haciendo coaching, ayudando a ejecutivos, ayudando a personas en diferentes industrias a mejorar sus perspectivas de carrera. Y es muy importante que tengan una visibilidad de qué sucede y una visibilidad de cuáles son los inconvenientes que pueden tener para desarrollar su carrera a futuro. En algunos casos, yo he tenido conversaciones con ejecutivos de compañías en Asia, en Oceanía, y ellos me han comentado, oye, mi problema es este, o yo creo que puedo continuar mi carrera en este sentido. Y pues por supuesto, es importante tener esa visibilidad y tener esa confianza respecto a lo que nosotros tenemos y a lo que nosotros hacemos como gerentes. Cuando nosotros tenemos una trayectoria y tenemos una experiencia, no siempre las áreas de recursos humanos o nuestro jefe directo es el encargado o es la persona idónea para ayudarnos con esto, porque básicamente hay algunos intereses o hay algunas situaciones que nosotros no podemos prever y eso se tiene cuando nosotros contratamos o cuando nosotros hablamos con alguien externo. Yo también le digo mucho a los chicos que están iniciando su proceso educativo y tomando la decisión de una carrera, que por favor busquen ayuda de un profesional que no esté sesgada. ¿Por qué? Les voy a contar algo muy interesante. Cuando nosotros dictábamos algunos seminarios en unas universidades en Bangladesh, se acercó a mí una persona y me dijo, mira, yo me gané una beca para estudiar un doctorado en física en Alemania y mi familia no me dejó ir. Bueno, es una situación complicada porque es un tema cultural, pero no crean que eso está muy alejado de Occidente. En nuestra cultura también influyen muchas situaciones. Hay temas, oiga, usted no estudie esto porque lo que usted va a estudiar no es lo más idóneo y yo no creo que usted vaya a tener éxito en la vida de las personas. Le decía un tío a una persona. Yo le preguntaba, oye, pero básicamente esta persona conoce la industria, conoce lo que sucede y y es muy complejo tener un profesional frustrado. Entonces piensen en eso, piensen cómo nosotros podemos influenciar a las demás personas y podemos ayudarles a desarrollar la carrera.
si volvemos al tema de la gerencia de proyectos, yo inicié en el año 2006 por un gran amigo que se llama Mohsen Tawakol en Haití y básicamente yo estaba haciendo actividades de gerencia de proyectos, pero en ese momento yo era un ingeniero de soporte. El project manager estaba sentado ahí al lado mío, pero él dejaba que yo hiciera todo su trabajo o esperaba que yo hiciera su trabajo. Lo más interesante es que me dice Mosen un día, Cayo, ¿quieres ser gerente de proyecto? Y yo, pues, pero el gerente es tal persona. Ok, despídelo y te quedas tú con el trabajo. Y yo, ok. Entonces, en la siguiente reunión, que estaban todos los directores, yo me senté ahí y entonces el gerente de proyectos me miró, me dijo como que, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, Mosen se levantó en la mesa y le dijo a todo el mundo, le dijo, Cayo tiene algo que comentarles. Me dijo, sí, qué pena, yo soy el nuevo gerente de proyectos de la parte de radio. Ahí empezó mi carrera. Yo no había pensado en esta parte de la gerencia de proyectos, pero es algo que me apasiona, es algo interesante. Y ahora desde la consultoría, 14, casi 15 años después, pues quiero compartirlo con ustedes. Espero que tengan un muy buen día, que disfruten lo que les he compartido. En un momento en este mismo chat les pondré el link de la tabla de Excel y que tengan muy buena noche. Los esperamos en los siguientes foros. Gracias por su atención.